No sé si aquí en la sala hay alguna pregunta, si no tenemos algunas que han llegado a través de la web. Bueno, hay Sí. una pregunta para el doctor Abanade. Ay. Pues una para el doctor Abanades, que es, ¿existe tratamientos o medicación homeopática para combatir el estrés oxidativo? Existen tratamientos, en primer lugar, el estrés oxidativo se puede combatir con oligoterapia, con suplementación natural, como he dicho antes, a través de la administración de sustancias, las vitaminas, los minerales, los ácidos omega 3, sobre todo, son los más potentes. Y eso sería el tratamiento a nivel de ortomolecular. Además, a nivel homeopático, si la homeopatía engloba la totalidad de los síntomas y hacemos un tratamiento individualizado del paciente y hay cambios a nivel mental, emocional y físicos, esos cambios inducirán retrospectivamente un cambio también en el estrés, disminución del estrés oxidativo. El estrés oxidativo se puede medir de algunas maneras y se puede mirar en analíticas, y también podemos pedir analíticas incluso en orina o en cabello, en saliva, para saber cuáles son esos nutrientes que están faltando en las enfermedades que nos tocan. Muchas gracias. Luego había una pregunta para la señora Rosalina, que nos decían, ¿cómo se trabaja la hostilidad de una persona con Alzheimer hacia la persona cuidada? Bueno, a ver, no hay una regla general. Hay que ver qué es lo que ocurre con esta persona, ¿eh? A veces la hostilidad de la persona enferma viene provocada por quien le cuida. Y eso es algo que cuesta mucho de asumir, ¿no? Ese ejemplo que ponía antes de hacer razonar cuando la persona enferma no puede, es un factor provocador de hostilidad, ¿eh? Y otras muchas cosas. Entonces hay que ver el caso por caso, ¿eh? Y entonces ver qué es lo que se puede hacer. Pero una idea sería observar cuando la persona enferma responde con hostilidad, a ver si se hace algo si se la atiende de una manera que no es adecuada. Y luego pueden haber muchos otros factores. Se atiende de una manera no adecuada cuando no se sabe qué hacer, ¿no? No es porque uno quiera hacerlo mal, sino que es que no sabe otra manera de hacerlo, ¿eh? Por eso yo hacía mucho hincapié en que la formación de la persona que cuida, sobre todo cuando es un cuidador familiar, es muy importante y va a caballo del soporte psicológico, de poder hacer toda esa transformación subjetiva de todos los cambios que ocurren en la vinculación entre quien cuida y quien es cuidado, porque muchas veces la ansiedad y el dolor de la persona que está cuidando impide cuidar con la frescura y con el cariño que quien recibe los cuidados necesita, y eso causa hostilidad muchas veces. Muchas gracias. Luego tenemos un mensaje de felicitación y agradecimiento a la señora Neus Rodríguez por su fuerza, claridad en el mensaje y ayuda a los pacientes y sobre todo a los familiares. Y también nos dicen preguntarle si conoce alguna asociación similar a la suya en Murcia. Bueno, en Murcia fue el primer sitio donde hice una terapia a través de las artes, trabajar la estimulación cognitiva. Lo presenté en un congreso que hubo de enfermería, creo, y la Universidad de Murcia está trabajando un proyecto basado en esto, en esta enseñanza que impartí en este congreso. Porque esto sí que lo he dejado de comentaros, la importancia que tiene el trabajar a través de las artes, la estimulación cognitiva. Es algo que el doctor Martínez Laje, en el año 98, que hubo un congreso de Alzheimer en Bilbao, me comentó que no sabía ni lo que estaba haciendo tan importante de trabajar con la pintura con los enfermos de Alzheimer. Una técnica que creé para poder trabajar con ellos. Y esa técnica la he ido perfeccionando a lo largo de estos años y ya me he metido de lleno con las artes y estamos haciendo escenificación, psicodanza, la musicoterapia, por supuesto, desde el año 98 en nuestro centro se trabaja. Y entonces, esto me había dejado de comentároslo, la importancia que es la estimulación cognitiva propiamente, pero también a través de las artes llega muchísimo más a las emociones del paciente y está atado con lo que el doctor Sergio ha comentado antes, que las artes
llega mucho más a las emociones, con lo cual nos es más fácil trabajar con los enfermos y es algo que llevamos haciendo. Y bueno, deciros que todo esto está recogido en un manual que si os ponéis en nuestra página web lo podéis pedir y es gratuito, y es un manual para trabajar a través de las artes, la estimulación cognitiva, y lo editó el Ministerio de Asuntos Sociales de Madrid y es gratuito para todos los que lo solicitéis en nuestra web. Bueno, sí. No, o sea, la Fundación Alzheimer en Murcia no está, pero ahí hay una asociación de familiares de Alzheimer en Murcia que funciona súper bien y que trabajan mucho y muy bien desde hace muchos años, y eso sí que doy fe, porque los conozco. De acuerdo, perfecto. Pues muchísimas gracias, señora Rodríguez. Luego, no sé si había alguna pregunta aquí en el público que querían realizar. Esto que ha sugerido la doctora es verdaderamente muy interesante, porque en China uno de las aprender chino y con un idioma occidental parece ser que es una prevención contra el Alzheimer, precisamente porque pone en armonía el hemisferio derecho, que es el artístico. Y esto me ha sugerido que realmente esta técnica ha de ser muy importante, porque promueve el que va directamente al inconsciente, al hemisferio creativo. Tanto es así que yo conozco varias personas que están haciendo esta prevención, y parece ser que los chinos, que utilizan mucho el hemisferio derecho, los ideogramas, con un idioma occidental, allí prácticamente el Alzheimer no se da. Me parece muy interesante esto que me acaba de apuntar, porque es algo que llevo años investigando, esto del hemisferio derecho y la importancia que tiene el que lo trabajemos más que el izquierdo con los enfermos, a ver si es una manera, una vía de comunicación con ellos, y me parece muy interesante lo que me acaba de decir. Es que me ha sugerido esta iniciativa tan interesante, ¿no? Incluso los chinos tienen un problema muy serio, porque sus ideogramas, cuando escogen un nombre, si escogen un nombre, generalmente lo escogen los padres, porque estos ideogramas van directamente al hemisferio derecho. Y les condicionan la vida hasta tal punto que si escogen un nombre negativo, como existen algunos, y conozco algunas personas, una persona de una ingeniera china, que su padre le escogió blanco, el color blanco luz, que tiene un ideograma especial. Una amiga suya tenía dos ideogramas que eran la oscuridad, uno que sube como una escalera y el otro que baja, opuestos, y en toda su vida tuvo problemas, no se podía concentrar, tropezaba, lo hacía todo mal, bueno, o sea que les condiciona. Es cierto que el hemisferio derecho tiene un condicionamiento tremendo con los ideogramas. Claro, y se compensa. Posiblemente haya parece que haya una descoordinación entre los dos hemisferios cerebrales. O sea que trabajar esto creo que es algo genial, que realmente es muy importante. Me parece muy bien lo que me acaba de decir y intentaré meterme en ello. En el chino. No, pero intentar tirar del hilo, porque siempre es importante de que tú puedes tener una teoría, pero siempre necesitas que también esta parte científica. Y luego hay una cosa que me he olvidado de deciros y comentaros, y también me ha parecido muy interesante, que han venido de la Facultad de la Universidad de Barcelona a nuestra entidad a que les ayudáramos en un trabajo que están haciendo de investigación sobre personas que cuidan a un enfermo de Alzheimer y Parkinson, en fin, a un enfermo con enfermedades neurodegenerativas. Y me ha parecido muy interesante, y también me viene de gusto de comentároslo aquí porque a mí me ha impactado, que es que van a trabajar la parte
positiva del cuidar. Es decir, ya no vamos a mirar en qué afecta a esta persona que cuida, cómo le hemos de ayudar a que tenga sus espacios, su vida, que no la corte porque cuide, sino que ahora vamos a mirar en qué nos beneficia el cuidar. Es decir, esto me ha parecido súper interesante porque sí que hay cosas, sí, porque si tú cuidas, fomentas la paciencia. Esta paciencia que nunca hemos tenido y ahora la hemos de tener enorme porque tenemos que cuidar a una persona que nos obliga a que tengamos esa paciencia. Luego también la tolerancia, vamos a ser más tolerantes, vamos a mejorar nuestra personalidad y le he sacado el hilo a esto de la positividad. Entonces me parece que es algo, esto es un comentario que os dejo en el aire para que también lo penséis, ¿no? En qué puede ser positivo cuidar. Muy bien, pero lo difícil, como siempre, es bajar del cerebro al corazón. Pero hemos de intentar acercarlo, hemos de intentar acercarlo. Muchas gracias. Bueno, pues muy bien, muchas gracias. Esta tarde vamos a tratar de acercar el cerebro al corazón, poner el corazón al servicio del cerebro, que es como debe estar en las siguientes mesas. Que hablaremos de fibromialgia y del estrés, ansiedad y depresión. Sergio, perdona un momento, que es que el doctor Mañós quería hacer una pregunta y Ha sido el primero que ha levantado la mano. Sí, pensé que se había arrepentido. Hombre, el doctor Mañós tiene derecho a hacer lo que ha cuidado durante 16 años a su esposa, claro, y también tiene derecho a preguntar, claro que sí. Mire, muchas gracias porque me gusta seguir viviendo una cura, podríamos decir, desde el año 1987, que tuve la desgracia que me diagnosticara que mi mujer tenía un Alzheimer. La sensación es que se derrumba el mundo, todos los proyectos de futuro se funden en un segundo, pierdes prácticamente el deseo de vivir casi, pero lo recuperas porque es una aplicación. Dar el cuidado a la persona que te ha cuidado también a ti, que ha arrepentido parte de su vida. Empezamos a olvidarnos del nombre de la enfermedad y sí entramos en las consecuencias. Las consecuencias son muy importantes porque afecta más que físicamente a la personalidad. Y la personalidad es una entidad, pero es muy importante porque es el vivir de cada día y se tiene que solucionar el problema de que una persona que está enferma hay que cuidarle. Para mí la medicina en el momento actual ha evolucionado mucho, muchas esperanzas que han subido, han bajado, pero esto se tiene que seguir porque al fin y al cabo se va a dar con el clavo exacto. Yo he vivido muchas, al comienzo yo soy médico, pero terminé el año 1945 y me jubilé en el 87, 3 años después de que empezara la enfermedad. Entonces yo creí que si me dedicaba a fondo solucionaríamos el problema, pero parte de lo que había iniciado fue lo que me ayudó. Pero lo que me ayudó mucho fue la palabra, el hablar. La mejor ayuda que tiene el enfermo, o mejor dicho, el familiar, es sacarse su tinta negra, explicarla y ver que a lo mejor está mejor él que la persona que habla. Con la persona que está hablando, que está peor que él, ¿no? Y esto te da una intensidad.
Pero lo que es más importante es que me preocupa muchísimo porque hay disputas en la interpretación de las cosas entre el enfermo y tal. Yo he llegado a esta conclusión que voy a citar, y es la siguiente. El cerebro es nuestra personalidad, es lo que representa nuestra personalidad. Cuando vemos aquí, si usted me pregunta, dígame, ¿cómo es lo que usted está viendo? ¿Cómo lo interpreta? Y lo preguntan a otra persona, será la misma, pero será diferente. Pero será normal. Ahora, si uno de nosotros, yo mismo, no tuviera un problema cerebral, lo que me pasaría que lo explicaría diferentemente y diría, no, este señor, ¿cómo está? Pues esto es lo que diferencia el enfermo de Alzheimer de la persona que tiene una lesión cerebral. Y como que tiene una tensión cerebral, siempre lo verá de aquella manera. No le cambiarán. Por lo tanto, querer convencer a un enfermo de Alzheimer es lo que peor puede hacer, el traslado más perjudicial, al enfermo. Eso es importantísimo. Y me gustaría que esta idea pudiera ser comprendida, extendida, porque puede evitar muchos encontramientos, porque claro, hablamos de ser cuidadosos y tal, pero realmente hay momentos que te echarías por la ventana casi. Eso es lo que debería decir. Y sobre todo, yo diría que lo que necesita el enfermo, lo único tratamiento válido para ayudar al enfermo es el amor. El doctor Mañós es patrono de la Fundación Alzheimer también y nos da mucho soporte cuando tenemos reuniones porque su ejemplo está vivo. Ha escrito un libro de su historia de cuidador y de médico que se llama En recuerdo de Laura. Si alguno de vosotros lo queréis, en la Fundación los tenemos, estos libros, y nos los solicitáis. ¿Vale? Gracias. No podía haber una manera mejor de acabar la mesa que con su intervención. Se lo agradezco muchísimo. Y sí, el enfermo necesita el amor y creo que todos nosotros también, que es lo que necesitamos en la vida. Y muchas gracias y volvemos por la tarde.